Hola, soy Richard Smith del Centro Kuiper. Soy el autor del libro Amar a Dios con la mente, lecciones desde el Antiguo Testamento. En este video hablamos de nuestra matriz intelectual según Efesios 2, 1 a 3. Examinamos nuestro entorno de aprendizaje en este mundo, dominado por el pecado y Satanás. Primero, leemos el pasaje. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense en las palabras y frases en color. Las palabras en verde hacen referencia a la dimensión sobrenatural. Los términos en azul indican la comunidad o cultura de aprendizaje. Las palabras en rojo se refieren al ser humano, al individuo. Así que nuestro contexto intelectual puede verse dentro de estas tres esferas o perspectivas: la dimensión sobrenatural, la comunidad de aprendizaje o el contexto social y la persona individual. Entonces, la dimensión individual. Mira las palabras y frases en morado. Describen a los seres humanos apartados de Jesucristo. Estamos muertos en pecado. Estamos espiritualmente esclavizados por el diablo. Estamos sujetos a la ira de Dios. Los seres humanos son descritos como los hijos de la desobediencia. Esto indica una relación filial con el anti-Dios, el mismo diablo. Apartados de Jesús, cumplimos deseos egoístas e imitamos el ejemplo del diablo. Nuestros pensamientos, deseos, habla y acciones indican que el pecado afecta todas las áreas de la vida, especialmente la mente. Cada esfera de la existencia necesita redención. Esta perspectiva responde a la pregunta: ¿cómo piensan y se comportan los pecadores? Segundo, comunidad. Observa las palabras y frases en azul. Esta perspectiva tiene dos dimensiones. Primero, existen comunidades de aprendizaje o contextos sociales que abrazan ciertas cosmovisiones, valores y expectativas. Por ejemplo, determinan qué es plausible, qué es aceptable y creíble. Designan a lo que es el pensamiento y la conducta ortodoxa. Proporcionan héroes a los que honrar y los modelos a imitar. Definen los grupos internos y externos y cuáles personas son aceptables o deben ser rechazadas y perseguidas. En segundo lugar, la expresión seguir el corriente de este mundo se refiere al papel de los cosmovisiones en las comunidades. Para simplificar, podemos describir tres tipos de cosmovisiones. Existen cosmovisiones explícitas
como las religiones tradicionales, el Islam, el budismo, el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo, etc. Existen cosmovisiones seculares, ideologías políticas que funcionan como religiones, como el nazismo, el comunismo y la ideología totalitaria del Corea del Norte. Funcionan como religiones porque definen la realidad y proporcionan identidad, imponen valores y modelos de comportamiento. Y hay cosmovisiones que no son explícitamente religiosas, pero que también definen la realidad, la identidad, los valores y los modelos. Estos incluyen el consumismo y todo tipo de fanatismos, especialmente deportes, e identidades tóxicas de grupos pequeños. Esta perspectiva responde a la pregunta ¿cómo afecta el contexto social a nuestro pensamiento y comportamiento? Y tercero, sobrenatural. Mirar los términos verdes que ilustran la dimensión sobrenatural de nuestra matriz intelectual. La frase «el príncipe del poder del aire» indica autoridad, gobierno, poder e influencia. Este pasaje enseña que el diablo está actuando, influyendo, manipulando y engañando a los hijos de la desobediencia. Un texto útil que explica este tema es 2 Corintios 4:4, que dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muy claramente, el diablo es un pensador. En mi libro escribí, el perfil intelectual del diablo plasmado está basado en los rasgos descritos en las Escrituras. Satanás es un pensador incisivo y sumamente inteligente. Él planifica y considera cuidadosamente cada uno de sus movimientos como lo haría un campeón de ajedrez. Piensa de forma estratégica, a corto plazo y a largo plazo. Es un maestro experto que entrena a sus demonios para que piensen como una mentalidad diabólica y así aprenden a imitar sus movimientos y seguir sus prioridades. Satanás se vale de todos los trucos y engaños conceptuales disponibles para atacar a la humanidad, entre ellos el sincretismo, la desorientación y la desinformación. Socava la credibilidad intelectual y existencial de la fe bíblica. Deconstruye las escrituras. Redefine la espiritualidad para minimizar el papel de la mente. Sus armas de preferencia son la deshonestidad intelectual, el anti-intelectualismo y la total ignorancia. Sin embargo, ante todo, los demonios intentan silenciar la voz de Dios para que las personas no puedan ni quieran escucharla. Esta perspectiva responde a la pregunta ¿cómo funciona el diablo dentro de nuestra matriz intelectual? Y una reseña. Según las escrituras, nuestra matriz intelectual incluye 3 dimensiones: sobrenatural, comunitaria y personal. La primera característica es la complejidad. La matriz es enigmática y distorsionada, tonta y destructiva.
Segundo, la matriz está poblado por muchas voces que luchan para recibir nuestra atención. El libro de los Proverbios enseña que detrás de todas las voces solo hay sabiduría del cielo y necedad de la tierra. Tercero, la Biblia enseña que la matriz intelectual está muy disputada. Es un campo de batalla para nuestra mente a nivel personal, social y sobrenatural. Esto significa también que aprender a amar a Dios con nuestra mente es un aspecto fundamental de la espiritualidad bíblica. Si quieres saber más, por favor, lee mi libro, Amar a Dios con la mente, Lecciones desde el Antiguo Testamento.